Ya con la mesa de análisis con Pati Osuna y Juan Carlos Puebla, quien les doy la bienvenida a este espacio de noticias y hablar de un tema muy interesante que ha causado muchísima polémica en redes sociales. Pero primeramente, bienvenidos, Pati, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Pati, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los comentarios que surgieron a raíz de esta inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Hemos escuchado muchas voces a favor, hemos escuchado también voces en contra, hemos visto memes, ahora sí que he escuchado hasta dimes y diretes, ¿no? En esta situación, y es que se ha notado muchísimo el clasismo en ciertos comentarios, incluso de que la crítica más contundente o más fundada que tenían era que una señora estaba vendiendo tlayudas. Sí, suena un poco ridículo, pero es cierto, y realmente ya yo creo que la discusión se alejó muchísimo de temas técnicos, temas económicos, temas políticos, y se empezó a basar en un tema, o sea, realmente empezaron a hablar de los vendedores ambulantes, empezaron a hablar de incluso de la estética del aeropuerto. Bodega Aurrerá. Sí, de la central avionera, cuando realmente, o sea, yo no, o sea, ahí es donde yo no logro entender cuál es el objetivo, y bueno, al final del día es una representación, y esa es la oposición que tenemos en México. Yo soy creyente de que se necesita una oposición siempre a quienes están en el poder. Se necesita una oposición, pero se necesita una oposición crítica, o sea, una crítica constructiva, una crítica que pudiera apoyar o que pudiera ayudar a corregir ciertos rumbos, ¿no? O por lo menos fundamental. Exactamente, o sea, que construya, pero realmente la crítica se está dando en superficialidades, está dando, dirán algunos, desde el hígado, ¿no? O sea, desde un coraje irracional completamente, infundamentado, y que ni siquiera tiene que ver o sea, se aleja completamente de la discusión. O sea, dices, había gente pues diciendo como, incluso dentro de la misma gente que no estaba de acuerdo con la obra, estaban criticando la crítica hacia vendedores ambulantes y señoras que estaban vendiendo tlayudas, que estaban vendiendo tacos, que estaban vendiendo, o sea, y yo lo veía al contrario, yo lo veía como, bueno, qué fregón que se está haciendo eso. Yo preferiría ver a gente o sea, porque al final del día la obra, o sea, trae muchos temas culturales, representación de la historia de México. Y eso es parte de nuestra cultura. Y es nuestra cultura, eso es México, y eso es algo que tenemos que entender. O sea, también leía, por ejemplo, de que la gente diciendo que parece no sé, una obra del tercer mundo, ¿no? Y yo así, pues, ¿qué quieren, no? O sea, quieren de que con diamantes, que se parezca de que a una obra de los Emiratos Árabes, o sea, lujos excesivos, excesivos, y que no son funcionales. Infuncionales, que aparte en las condiciones económicas del país, en las condiciones económicas globales, no son compatibles con ese tipo de obras que al final del día, o sea, es lo que tiene que ser, es ser funcional, y la arquitectura es funcional. La arquitectura, por supuesto, también no es hostil, o sea, al final del día son espacios amplios que van a permitir comercios, que van a permitir incluso con tecnología de punta para facilitar la entrada. Y yo quisiera ver, por ejemplo, porque se nota así en algunas tomas que alcanzamos a ver, por ejemplo, un Starbucks de volada, ¿no? O sea, la primera tienda que se pone, un Starbucks. Pues pero en todos los aeropuertos hay Starbucks. Es una invasión completa, ¿eh? O sea, pero yo quisiera ver, por ejemplo, que a estas personas se les abriera un espacio. Eso estaría interesante, ¿no? O sea, yo preferiría que el dinero que se estuviera entregando o que se estuviera consumiendo en los aeropuertos, que para empezar ya es carísimo comprar algo que sea en un aeropuerto. ¿Consume local? Consume local, exactamente. Yo creo que fuera un beneficio, porque la obra, ese es el objetivo. El objetivo es descentralizar todas las obras de desarrollo, porque un aeropuerto implica un desarrollo en el alrededor, en las comunidades aledañas. Eso es lo que se tiene que estar buscando, y la gente que se va a beneficiar son esas personas. Entonces, a esas personas me gustaría ver que se les daría un espacio y darles, la verdad es que darles en la cara, pues, ¿no? O sea, a las personas que están criticando a quienes se pusieron, aparte que son actividades, o sea, que se están ganando la vida de una manera digna,
de una manera, o sea, lícita, y aún así hay crítica. O sea, no hay ninguna justificación detrás de eso, no es posible que vivamos en un país que el clasismo y el racismo van de la mano para empezar, y segundo, están muy entrometidos en la cultura mexicana todavía, o sea, desde el origen de las clases en México, desde el colonialismo, ¿no? O sea, de pensar que Europa es mejor o ya... Que todo allá es mejor si es blanco. Exactamente, o que la perfección se alcanza en el momento en el que la típica frase de mejorar la raza, ¿no? O sea, y eso es algo con lo que crecimos o sea, y lo hemos replicado, y ahí está. Esas son las consecuencias de ese tipo de pensamientos, de propiciar esta, o sea, esta ideología irracional, no sé, o sea, me genera mucha, o sea, molestia, la verdad, o sea, ver eso, ¿no? Y en ese sentido, como bien lo comentas, también es algo que lamentablemente se tiene muy impregnado con comentarios como el que nos hacías hace un momento, Pati, o incluso a veces frases, ¿no? De personas, de gente que dicen, ay, mira qué bonito el niño, aunque está morenito, sí. O sea, como si morenito fuera algo malo, ¿no? Exactamente. Y son cosas que ya están como que muy acostumbradas, pero no porque se estén acostumbradas quiere decir que estén bien o que sea lo correcto. Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Pues ahorita que hablaba Pati, yo creo que yo viví, ¿no?, 13 años en total en la Ciudad de México, y al final la economía informal sí es parte de la esencia de esa ciudad, ¿no? Claro. Pues, es una cosa esencial. Si uno diría, oye, ¿qué estamos de acuerdo todos de cómo definiríamos gran parte de la Ciudad de México y luego en consecuencia otras ciudades parecidas, ¿no?, a la Ciudad de México? Es justo la economía informal, ¿no? Ese olor en las calles de tlayudas, de guajolotas, de sopes, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estaba pensando ya hace poco que fui en el aeropuerto Benito Juárez, me ha tocado ver vendedores ambulantes, ¿no? Tampoco es, lo que me sorprendió un poquito es, pues, es tan común que se me hace raro, ¿no? Que los memes hayan ido por ahí, porque es algo, pues no sé, hasta en el aeropuerto Benito Juárez lo he visto y bastantes veces, ¿no? No es la primera vez, ¿no? Entonces también de esa forma como que se me hizo muy raro, ¿no? Que se les hiciera una novedad muy grande, ¿no? Y sobre el AIFA, a mí me parece un aeropuerto, como decía Pati, pues muy mexicano, muy a la mexicana. De hecho, pues uno podría decir, oye, ¿qué capacidad va a tener todo? Pues sí queda siendo chico en el sentido de por la problemática que existe el tráfico aéreo, que uno que la ha sufrido dice, esto no va a solucionar el problema de fondo. Libera un poco, pues sí, hay gente que habla de que tendrá el 15% de capacidad del aeropuerto Benito Juárez, hay gente que está por ahí diciendo que representaría el 1% de liberación de tráfico aéreo, es muy poco, o sea, la situación es tan grave en lo que sucede en el aeropuerto, pues, por ser la Ciudad de México, ¿no?, las ciudades más grandes del mundo, que la única bronca con el AIFA es que no soluciona el problema, ¿no? Simplemente aligera un poco la carga, ¿no? Oye, va a ayudar, pues, porque al final está cercano al Estado de México, el Estado de Hidalgo es otro punto en el que la gente de esas zonas preferirá viajar por ahí, pero va a ser las mismas que hace 15 años fue el aeropuerto de Toluca cuando se le dio esa potencia, o se le invirtió ese dinero. De hecho, si uno ve qué capacidad va a tener, más o menos se calcula, va a ser como el tráfico aéreo que tiene el aeropuerto de Culiacán, ¿no? Veremos cómo va llegando. En este momento, Juan Carlos, porque yo creo que aquí es muy importante también poner en contexto que es algo que se va a terminar de desarrollar más adelante, incluso si tú ves la historia de otros aeropuertos internacionales, nunca empezaron operando al 100%. Pero justo en este momento no llegan ni al 15%, en este momento son 8, ha tenido 8, 16, no, yo digo que lo que se potencia, o sea, lo que se cree por las 3 pistas, por todo como está construido, a lo máximo que posiblemente llegue es a ese 15%, o sea, yo estoy hablando en 1 o 2 años, ¿no?, según los planes de operación, o sea, ¿qué es lo máximo que podría dar el AIFA? Se considera que liberaría más o menos 1 o 2% la carga aérea que tiene el aeropuerto Benito Juárez o el AICIM, o como le digan, pero realmente pues no va a solucionar el problema. O sea, aunque los aterrizajes simultáneos sí lo van a aterrizar y está programado también el espacio aéreo para que eso suceda. Sí, pero el punto es esto el tráfico aéreo seguirá. ¿Descargará algo? Sí, o sea, no es ni una central avionera, ni es la solución al problema del tráfico aéreo en la Ciudad de México, pero de que algo funcionará, pues liberará algo la carga, y al final, oye, a mí lo que me pareció interesante de este aeropuerto es que si ya lo vas a hacer tan lejano de la ciudad,
con las complicaciones que tienes para llegar, comunicación y transporte que se irán mejorando, pues que lo hayan hecho muy mexicano, como bien dijo Pati, ¿no? El Museo del Mamut, la sala está decorada según que los luchadores, ¿no? La lucha libre, los baños con temáticas, esto que vimos, ¿no? De vendedores ambulantes, pues al final eso sí me gustó a mí porque representa mucho lo que es México y de alguna forma el clasismo que existe en este país sí tiene que ver también con una contradicción muy grande que existe en el país, que es, somos la Ciudad de México es la 15, bueno, somos el país número 15 de economía, ¿no? De ingreso y de generación de riqueza y todo, pero existe una desigualdad muy grande, ¿no? Entonces hay gente que reclama que yo hubiera querido un aeropuerto digno de los grandes del mundo, porque en los números pues tenemos una economía en el papel que genera como las grandes del mundo o se acerca, pero al mismo tiempo pues tienes un país desigual y eso hay que comprender, ¿no? Eso es cuando la gente pierde la sensibilidad de la realidad, no se da cuenta que a pesar de que los ingresos generen muchos o tú ganes mucho, la desigualdad está cañona y eso ya pues hay distintos factores, ¿no? Que la corrupción, que o sea, distintas cuestiones, pero sí sirve para que la gente también sea consciente de que, ok, estás teniendo un aeropuerto de nivel mundial, pues sí, una forma, o lujoso, como lo quieras ver, o como los que has viajado, los pocos que han viajado a esas ciudades grandes, no sé, Nueva York, Atlanta, pero al mismo tiempo no te das cuenta de cuál es la realidad de tu país, ¿no? Cuál es verdaderamente la situación de los mexicanos, ¿no? ¿Y qué porcentaje poblacional es el que puede viajar? Porque se estima que ni siquiera el 20% de la población de México ha volado en un avión alguna vez en su vida, y eso también pues nos habla de un tema desigual, sí, nos habla de un tema que puede potenciar la economía, que puede potenciar el turismo, y que pues vamos a ver cómo va avanzando, ¿no? En ese sentido. Y ha habido varias opiniones en contra, ha habido varias opiniones a favor también, pero para escuchar estas opiniones, primero vamos a una breve pausa y regresamos con la mesa de análisis. Estamos de regreso con Patricia Osuna y Juan Carlos Puebla en la mesa de análisis, y justamente sobre el tema que estamos platicando y los comentarios que hubo a favor y en contra sobre el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pues fíjese que una de las opiniones que llamó mucho la atención fue justamente la del gobernador panista Mauricio Curi, que tras los comentarios negativos por la inauguración, como el que ahorita platicábamos de los vendedores ambulantes, pues él dice que debemos querer lo mejor para el presidente, porque si le va bien a él, le irá muy bien a México, además de que también los catalogó de mezquinos. Escuchemos lo que dijo Curi. Así como vi mezquindad cuando fue los temas del estadio, que la gente esperaba que hubiera muertos para que le fuera mal a Curi, y que la gente decía, no te creo, porque sí hubo muertos y desgraciadamente sí pasaron cosas y estás ocultando cosas. Creo de verdad que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México, que esa mezquindad de querer que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí es un error, y México está muy por debajo del país que podemos aspirar, y que tenemos un presidente que ganó en las instituciones. Tenemos que creer en las... Bueno, eso fue lo que dijo Mauricio Curi con respecto a ciertos comentarios que sí, muchos eran mezquinos, la verdad. Y bueno, pues eso fue lo que dijo el gobernador panista. Y finalmente, para el bien de México es, yo creo que donde se tiene que llamar a esta unión, de realmente querer que le vaya bien. Y si quizá en la próxima revocación de mandato o en 3 años más, que ya no esté el presidente de México y llegue el presidente de otro partido, pues también que le vaya bien. O sea, finalmente si le va bien al presidente, nos va a ir bien a todas y todos. Y volviendo con el tema, Pati, ¿con qué te quedas? Pues sí, yo también coincido, Selena, me gustó también mucho lo que comentaba Mauricio, porque al final del día, o sea, siendo de un gobernador panista, sobre todo, incluso pues de Querétaro, ¿no? Que es un estado panista, históricamente panista, ultraconservador, o sea, es entender que el proyecto nacional
debe ser de beneficio común y para todas y todos. Y yo realmente creo que hay buenas intenciones, creo que lo hemos comentado aquí por parte del presidente. Yo creo que pues por supuesto un presidente no tiene, o sea, no tienes así como la capacidad de ser omnipresente y estar en absolutamente todas las esquinas, pero en la medida de lo posible creo que las obras tienen un fundamento, tienen un objetivo más allá de la generación de riqueza para privados, que ese siempre ha sido pues la mala distribución, como decir, hoy hablamos mucho, por ejemplo, o se está hablando mucho de la escasez de agua, ¿no? Por ejemplo, no es un tema de escasez de agua, es más bien un tema de que se ha distribuido de manera muy inequitativa el agua, lo que sucede en Nuevo León, por ejemplo. O sea, todo el agua se le ha entregado a privados, está siendo explotada por privados. ¿Y quiénes son quienes sufren? Las personas, la ciudadanía. Y en este caso, en un proyecto nacional sucede lo mismo. Y yo creo que más allá de eso, pues ya estamos cerca del 2024 y tiene que haber continuidad en los proyectos, porque eso es algo que ha fallado muchísimo en la política mexicana, en la administración pública. No hay continuidad de los proyectos. Incluso la entrega en tiempo y forma, que eso también es algo a lo que no estamos acostumbrados. El presidente dijo que lo iba a entregar en 3 años, que es un tiempo récord o sea, considerando la magnitud de la obra. Sí, sí es cierto, todavía faltan rutas que se habiliten, todavía le hace falta la ampliación de este proyecto. Es parte de un proceso. Pero ya se entregó. Exactamente, O sea, ya está operando. Exacto, eso es lo importante, porque una vez que ya opera, ya aparte la obra va a empezar a generar ganancias, y esas ganancias se van a empezar a reinvertir, sí. Y es un proceso, las obras... Es un negocio, pues ya que se mantenga solo como... Exactamente, dicen. Prácticamente, ¿no? O sea, y esa es la idea, y el argumento también de que no, es que la inauguran, ni siquiera la han terminado. Las grandes obras de privados, de las transnacionales, no las inauguran cuando ya tienen, o sea, ya hicieron la inversión de 500,000 millones de pesos, ¿no? O sea, las inauguran cuando ya es funcional y pueden empezar a operar, porque eso significa que va a empezar a generar dinero. Y en esa lógica, la inauguración del aeropuerto es eso, ¿no? Y brindar el servicio y empezar a disminuir la carga aeroportuaria. Y de hecho, curiosamente, por ejemplo, en las estadísticas aeroportuarias de flujo de vuelos, de pasajeros, Ciudad de México se mantiene en el número 1, por supuesto, y seguido de Cancún, porque Cancún al final del día pues es el destino turístico por excelencia. Y yo creo, y lo he dicho muchas veces y lo he platicado desde hace muchísimo tiempo, que es necesario en general descentralizar los servicios aeroportuarios de Ciudad de México y de Estado de México y del centro del país, y empezar a hacer destinos como, por ejemplo, o sea, no sé, incluso Hermosillo pudiera haber sido uno, Cajeme pudiera haber sido uno, Guadalajara, Monterrey, o sea, porque al final del día Ciudad de México está saturada. Y ha estado saturado desde hace mucho tiempo, y ya, o sea, hace 20, 30 años se ha dicho que Ciudad de México ya está en un proceso de implosión, ¿no? O sea, ya está así consumiéndose o sea, de que sola, porque se ha concentrado todo en la Ciudad de México, y al final del día pues siempre es así como, no sé, por ejemplo, quieres volar a La Paz desde Hermosillo y te mandan a Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, que es muy ilógico, y esa es en parte la carga que se le ha estado destinando al aeropuerto Benito Juárez, que creo que debe de ir acompañado, y pues al final del día es un trabajo también de los estados de invertir en los aeropuertos locales, ¿no? Y que se pudieran generar pues esta descentralización de los servicios. Juan Carlos, ¿cómo viste la opinión de Mauricio Curi? Pues me parece bien justo lo que dijo Pati, ¿no? O sea, que independientemente de quién sea el presidente, y lo que dijiste también, Selena, siempre hay que apoyar por el bien del país. Lo que a mí me encantaría es me encanta, es igual, ¿no? Ya he hecho el AIFA, que funcione y que se desarrolle de tal manera que, repito, resuelva la problemática del tráfico aéreo excesivo, por lo menos realmente libere, pero en un peso real, ¿no? O sea, realmente libere la carga. Así que sí no es válido tampoco decir, bueno, vamos a seguir con los problemas que tiene el Benito Juárez, un poquito liberados, pero a lo mínimo, para la gente que, como bien dijo Pati, un aeropuerto que recibe muchísimos vuelos, son casi 1,000 operaciones diarias, mucha gente que, quieras o no, pues el turismo que le hace bien al país, mucha gente que también, pues por trabajo y todo, tiene que estar viajando internamente, sufrir lo que se sufre en el aeropuerto Benito Juárez, que no es por decir, oye, pues ni modo, aguántate, ¿no? O sea, los retrasos de vuelos, y aguántate, y tú quieres volar, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Lo que queremos es que toda obra pública
grande que hace el gobierno federal ayuden de alguna forma al desarrollo también del país, ayuden de alguna forma pues a mejorar, ¿no?, los servicios también, aunque sean de transporte aéreo, que sea para poca parte de la población, pero que al final beneficia mucha, ¿no? Porque es claro, como dijo Pati, oye, pues la Ciudad de México y Cancún, es claro que el turismo ayuda al mercado local y a ciertos mercados también internos del país, ¿no? Y al consumo local, o sea, es toda una red entretejida donde es muy necesario tener un aeropuerto, un funcionamiento, 2 o 3, da igual cuántos sean, pero un funcionamiento pues de aeropuertos que te ayude a que realmente funcione aquello y no estemos sufriendo como llevamos haciéndolo pues los últimos 10 años, 15, ¿no? Del tema de vuelos, ¿no? Entonces, como dijo Mauricio Curi, pues es súper importante que siempre le vaya bien a quien sea el presidente, y más en este tipo de obras públicas, igual el Tren Maya. Ojalá, ahorita estaban viendo lo de los actores estos que salen a protestar en contra de, ¿no? Pero ojalá, al final, esa obra sea muy buena. ¿Yo dónde voy a criticar? Pues voy a criticar cuando no del desarrollo que esperamos, no importa quién sea el gobierno. Igual el aeropuerto Felipe Ángeles, mi preocupación es no resuelve la problemática de dentro, ahí sí lo voy a señalar, ¿no? Porque fue un gasto que realmente no liberó tanto, que no lo sabemos todavía, habrá que ver, pero el número parece que tampoco va a ser pues lo suficiente para mucho tiempo, pero liberará algo, ¿no? Capaz es lo que hay para el país, o no lo sé, pero ahí sí eso es importante, no importa quién sea el presidente, hay que apoyar pues toda obra pública y criticar efectivamente cuando esas obras públicas pues no están cumpliendo su función, o en el caso que ha pasado mucho en este país, hay corrupción. Yo era el primero en decir en el fallido aeropuerto Texcoco, cuando López Obrador decía, oye, hay corrupción, era el primero en decir, persíganlos, ¿no? Métanlos a la cárcel si hay corrupción, ¿no? Vayan, o sea, no utilicen la pata de la ley, pero que haya consecuencias legales, ¿no? Esa es otra deuda que yo le pido al presidente López Obrador como mexicano. Oye, muy bien, ya está el aeropuerto Felipe Ángeles, que quedó bastante bien, a mi parecer, otra vez no sé si va a resolver, pero ve por los de detrás de Texcoco, donde dices que hubo corrupción, ¿no? También como para terminar esta obra simbólica que desde el principio de campaña tuvo mucho peso, el tema de los aeropuertos para López Obrador, la consulta, ¿no? Que participé en ella, cuando fui a votar ahí de la consulta de que si queremos el aeropuerto o no, pues todo eso también hay que terminarlo, ¿no? O sea, lo que no se vale es decir, esta obra pública de Andrés Manuel, o sea, llevarla demasiado al terreno de polarización, ¿no? Esta obra pública del presidente actual demuestra que es el mejor gobierno de la historia. No nos podemos pero es que eso siempre ha ocurrido, ¿no? O sea, sí, hay personas que hablan desde el sentimiento, desde el fanatismo, si lo quieres ver, pero esas opiniones no las puedes cambiar, es algo que siempre ha existido, así como en su momento también cuando estaba Felipe Calderón o que estaba Salinas o el presidente que estuviera en turno, pues también se les daban las obras y decían, la obra que hizo el presidente, o sea, eso siempre ha pasado. Sí. Entonces lo que hay que buscar es alimentar también más el espíritu crítico, ¿no? Para buscar el desarrollo y señalar efectivamente pero crítica fundamentada, Juan, yo creo que eso es muy importante señalarlo, porque criticar por criticar nunca abona a la buena construcción de un país, así como vemos del lado del fanatismo, también están, como ahorita lo comentaba Pati en un principio, que veíamos o leíamos incluso mucho odio de parte de algunas personas hacia que el aeropuerto haya salido bien. Veíamos opiniones, por ejemplo, con Mauricio Curi, que es un panista respetado, también por allá un priista, Alfredo del Mazo, que también estuvo de acuerdo con este aeropuerto, incluso los tachan de traicioneros. ¿Por qué? Pues si están hablando de una obra que es para beneficio del bien del país. Yo ahí sí, yo creo que al poder siempre con pincitas, ¿no? Independiente de quién sea, o sea, sí una crítica obviamente razonada en el sentido puro de la crítica, ¿no? Con la palabra crítica, eso me refería, obviamente no me refiero a una crítica, pero sí el sentido crítico tiene que estar presente ante el poder siempre, ¿no? No importa quién esté, no importa, o sea, a quién es al que más vamos a como ciudadanos, a quiénes son a los que más debemos pedir resultados y estar más cuando son obras en general que van del erario público y que buscan el desarrollo del país, siempre con lupita y señalar aquello que está mal. Oye, no tengo nada en contra de aplaudir, muy bien, aplaudamos. ¿Qué podemos aplaudir de esta obra? En 3 años, pues se echó a andar. Oye, que solo está una pista de las 3, que todavía falta, pero como dijo Pati, ya es algo que se echó a andar y eso es una como experiencia, ¿no? Para
futuros gobiernos, otras obras también han estado a tiempo, pero bueno, ¿qué otra cosa podemos aplaudir? Pues la temática, ¿no? Está bien hecho, tal. Oye, Juan, también algo muy interesante que creo que no hemos abordado es también cuando hablamos de descentralizar las cosas de Ciudad de México, es también la generación de vías alternas de transporte, ¿no? O sea, eso es algo que el rescate, por ejemplo, del transporte público, del transporte de pasajeros, de trenes de pasajeros, eso es un proyecto que trae ahí, pues va incluido el tema del Tren Maya, pero también hay un tema de rehabilitación de casi 3,000 kilómetros de vías férreas para recuperar este proyecto de trenes de pasajeros, que al final del día, bueno, para aquellas personas que critican de que la central avionera y todo eso, Europa no basa o sea, su fuerte de transporte no es es el tren. O sea, si eso es lo que quieren hacer, o sea, si eso es lo que quieren, pues hay que impulsar ese proyecto y hay que aplaudir ese proyecto y hay que promoverlo. Y es un proyecto muy interesante que yo creo que nos da para otra mesa de análisis. Por lo pronto, Juan Carlos, Pati, muchísimas gracias por acompañarnos con sus opiniones este miércoles. 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a pausa y regresamos.